Un multimillonario descubre que un niño negro vive en su garaje. La verdad es desgarradora. El aire de la tarde era fresco cuando Alexander Holt salió al camino de piedra de su extensa finca, con el peso de otro largo día presionando contra sus sienes. El empresario multimillonario había construido su imperio desde cero, su mente siempre ocupada con inversiones, expansiones y la incansable búsqueda del éxito. El mundo lo veía como un hombre que lo tenía todo, una mansión que se extendía a lo largo de acres, autos de lujo que brillaban bajo las luces del garaje y una riqueza con la que la mayoría solo podía soñar. Pero faltaba una cosa, un propósito más allá de los números. Mientras caminaba hacia su garaje, con la intención de recuperar algo de su colección de autos antiguos, un sonido lo detuvo en seco. Era débil, casi imperceptible debajo del zumbido del sistema de seguridad de la finca y el distante susurro de las hojas. Un ruido crujiente, algo que se movía en la oscuridad más allá de la fila de autos deportivos. Holt frunció el ceño, y sus sentidos se agudizaron de inmediato. Entró y encendió las luces del techo. El resplandor fluorescente inundó el espacio, iluminando los vehículos pulidos, los armarios de herramientas personalizados y movimiento en el rincón más alejado. Se quedó sin aliento. Escondida entre una pila de cajones y una caja de herramientas oxidada, apenas visible detrás de las elegantes líneas de un Rolls-Royce, había una pequeña figura. Un niño. El pulso de Holt se aceleró mientras avanzaba. El niño, de no más de 10 años, estaba acurrucado dentro de un saco de dormir hecho jirones. Sus ojos grandes y asustados se clavaron en los de Holt. Su rostro estaba manchado de suciedad, su ropa estaba hecha jirones y mal ajustada. Una barra de proteína a medio comer estaba a su lado, con el envoltorio arrugado, evidencia de una comida apresurada. Verlo, solo, vulnerable y aterrorizado, provocó una sacudida en el pecho de Holt. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El niño se encogió instintivamente, su delgada figura temblando. Holt, un hombre que había enfrentado despiadadas batallas corporativas y negociado acuerdos multimillonarios sin pestañear, se quedó sin palabras. ¿Cómo había acabado un niño allí, en su garaje, en mitad de la noche? ¿Y por qué parecía que no tenía ningún otro sitio al que ir? El aire dentro del garaje estaba denso por el silencio, solo roto por el leve zumbido de las luces del techo. Holt dio un paso cauteloso hacia él. Su presencia llenaba el espacio, pero se movía con una delicadeza poco habitual en él. Ahora podía ver cada detalle, la forma en que los dedos del niño se enroscaban alrededor del saco de dormir como si fuera su único escudo, las sombras huecas bajo sus ojos que insinuaban agotamiento y hambre. El niño llevaba un tiempo allí, no estaba de paso. Holt exhaló lentamente, obligándose a abordar esta situación con la misma sensatez que aplicaba a todo lo demás en su vida. Su mente repasó las posibilidades. ¿El niño se había escapado? ¿Alguien lo había abandonado allí? El personal de seguridad debería haberle avisado si se hubiera producido una fuga, pero de algún modo, este niño se había colado. O peor aún, tal vez nadie lo había estado buscando. El niño se estremeció cuando Holt metió la mano en el bolsillo, con el cuerpo tenso como si esperara un golpe. Holt se quedó paralizado. La comprensión se hundió como una pesada piedra en su estómago. Quienquiera que fuese este niño, lo que sea que lo había traído hasta allí, no había sido amable. El instinto de protegerse estaba profundamente arraigado, grabado en cada movimiento. Arrodillándose lentamente, Holt se volvió menos imponente. El frío del suelo del garaje se filtró hasta sus rodillas, pero apenas lo notó. Se había pasado la vida resolviendo problemas de alto riesgo. Pero esto era algo completamente distinto. No tenía un guión, ninguna estrategia para esto. Pasaron los minutos, cargados de tensión. La respiración del niño era superficial. Sus ojos se dirigían rápidamente hacia la puerta, midiendo sus posibilidades de escapar. Holt había visto esa mirada antes, en hombres acorralados en negociaciones, en rivales que sabían que habían perdido el juego. Pero esto era diferente. No se trataba de negocios ni de poder. Se trataba de supervivencia. Holt respiró otra vez y luego extendió la mano, no para agarrar ni para sujetar, sino para dejar algo frente al chico. Una barra de proteína. No era mucho, pero era una ofrenda, una forma silenciosa de decirle que no era una amenaza. El chico dudó, mirando a Holt y a la barra.
No se movió durante lo que pareció una eternidad, sus pequeños dedos apretando la tela de su saco de dormir. Luego, lentamente, extendió la mano, agarró la barra y se retiró como un animal asustadizo. La desenvolvió con manos temblorosas y le dio un mordisco cauteloso, con el cuerpo todavía enroscado como si esperara un castigo por aceptar la amabilidad. Holt permaneció inmóvil, observando al chico mientras comía. La forma en que masticaba, rápido y desesperado, le dijo a Holt todo lo que necesitaba saber. Había estado hambriento, no solo hambriento, realmente hambriento. Algo cambió en Holt. Una comprensión se apoderó de él como una ola de frío. Este no era un niño común que había entrado en su propiedad. Este era un niño que había sido abandonado, que había aprendido a valerse por sí mismo en un mundo que no le había ofrecido nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander Holt sintió que algo desconocido se agitaba en su interior. Algo más allá de los negocios, más allá de la riqueza, más allá de todas las cosas que alguna vez lo habían definido. Sintió la innegable atracción de la responsabilidad, y supo, sin lugar a dudas, que no podía simplemente darse la vuelta. Holt se agachó, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. El niño se estremeció, sus instintos condicionados para la supervivencia. Sus ojos se lanzaron hacia la salida como si estuviera calculando una ruta de escape. Holt, reconociendo el miedo silencioso en esos ojos, respiró profundamente antes de hablar. Le preguntó al niño su nombre, pero el niño permaneció en silencio, sus labios apretados en desafío o tal vez incertidumbre. Pasaron minutos en un silencio tenso. Holt no presionó. Había aprendido a través de años de negociación que, a veces, el silencio hablaba más fuerte que las palabras. En cambio se sentó, dándole espacio al niño, mientras su mente aguda juntaba las posibilidades. ¿Era un fugitivo? ¿Un sin techo? ¿Abandonado? El costoso sistema de seguridad que cubría la propiedad debería haber hecho imposible la entrada, pero allí estaba, escondido, como si hubiera estado allí durante algún tiempo. Entonces el estómago del niño rugió. Era fuerte, traicionando más de lo que las palabras podrían jamás. Hambre. Desesperación. Holt se puso de pie, moviéndose hacia un armario cercano donde guardaba suministros de emergencia. Agua embotellada, barras de proteínas, cosas en las que rara vez pensaba, pero que siempre tenía en existencia. Agarró una botella y la dejó a su alcance. El niño dudó antes de agarrarla, girando la tapa con manos demasiado pequeñas y delgadas para su edad. Bebió a tragos apresurados, como si temiera que se la quitaran. Una punzada de algo extraño e inquietante se agitó en el pecho de Holt. Esta era más que una intrusión única. Este niño había estado sobreviviendo, a duras penas, a la sombra de su propiedad. Y nadie se había dado cuenta. Finalmente, la voz del niño surgió, pequeña, ronca. Le dijo a Holt que su nombre era Liam. Y luego, pieza por pieza, la verdad se desenmascaró. Había estado viviendo en el garaje durante casi 2 semanas. Su padre había desaparecido hace meses, dejándolo a su suerte. No tenía otro lugar a donde ir. Una noche se había colado en los terrenos de la finca, buscando refugio, evitando que lo detectaran las cámaras y los guardias de seguridad, con el tipo de inteligencia callejera que ningún niño debería tener. Holt escuchó. Una tormenta se estaba gestando en su interior. Un niño, abandonado y solo, había encontrado refugio en los fríos rincones de su riqueza mientras él permanecía ajeno a ella. Era una realidad que lo inquietaba más de lo que quería admitir. Respiró profundamente, obligándose a concentrarse en lo que debía hacer. El peso de las palabras del niño se posó sobre él como una niebla espesa, pesada e innegable. Observó a Liam más de cerca ahora. Su frágil cuerpo, la suciedad manchada a lo largo de sus brazos, la forma en que sus dedos se aferraban a la botella vacía como si fuera un salvavidas. Este era un niño que había aprendido a no esperar amabilidad, que se había enseñado a sobrevivir en un mundo que no le había dado nada. Los pensamientos de Holt corrían a toda velocidad. Sabía que llamar a las autoridades era el paso lógico, pero la idea de entregar a Liam a un sistema que podría volver a fallarle le carcomía la conciencia. Había oído historias, niños perdidos en trámites burocráticos, trasladados de un hogar a otro, con un futuro incierto. ¿Era esa realmente la mejor opción?
Liam se movió incómodo bajo el escrutinio de Holt. Su mirada bajó al suelo. Había compartido su verdad, pero la confianza era algo más difícil de dar. Holt lo vio en la rigidez de su postura, la forma en que su cuerpo permanecía tenso, preparado para el rechazo o algo peor. Holt exhaló, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Le preguntó a Liam si había tratado de buscar ayuda antes de venir aquí. El chico vaciló, luego asintió lentamente. Le explicó cómo había vagado por las calles, dormido en callejones, esquivando preguntas de extraños bien intencionados que temía que lo delataran. Había probado refugios, pero estaban abarrotados, eran peligrosos. Lo único que le quedaba era su capacidad de esconderse, y lo había hecho bien, hasta ahora. El peso de sus palabras se instaló en lo más profundo del pecho de Holt. Un niño, deslizándose a través de las grietas de la sociedad, obligado a sobrevivir en los rincones oscuros de un mundo demasiado ocupado para notarlo. Nunca había sentido el aguijón del hambre verdadera, el dolor de la soledad en la forma en que Liam lo había descrito. Nunca había sabido lo que era ser invisible. Holt se pasó una mano por el pelo. Su mente ya calculaba posibilidades. No era un hombre acostumbrado a la indecisión. Veía los problemas y los solucionaba. Pero esto no era una sala de juntas ni una adquisición hostil. Esta era una vida, frágil e incierta, que lo miraba con ojos cautelosos. Tomó una decisión entonces, una que envió una onda a través de todo lo que creía saber sobre sí mismo. No podía rechazar a Liam, no ahora, no después de escuchar su historia, después de ver la resistencia escondida debajo del miedo. Su voz, firme pero firme, llenó el espacio silencioso entre ellos. Le dijo a Liam que podía quedarse por ahora, que no lo obligarían a salir al frío nuevamente. Los ojos del chico se abrieron, la incertidumbre parpadeó a través de ellos, pero también había algo más allí, algo vacilante y frágil. Esperanza. Holt se puso de pie y extendió la mano, no como un hombre de negocios ni como un multimillonario, sino como alguien que se negaba a dejar que un niño permaneciera perdido y olvidado. Liam observó el gesto con cautela. Sus dedos temblaban como si debatiera si aceptar o no. Después de lo que pareció una eternidad, extendió la mano. Holt sintió que los dedos pequeños y callosos agarraban los suyos. Era vacilante, reticente, pero era algo. Y en ese momento, supo que todo había cambiado. A la mañana siguiente, Holt tomó una decisión. Había pasado años resolviendo problemas, solucionando crisis financieras, asegurando la supervivencia de corporaciones, pero por primera vez en mucho tiempo, se enfrentó a algo que importaba más que las ganancias y las pérdidas. Llevó a Liam al interior de la casa y le ofreció comida. Comida de verdad, no restos de comidas descartadas. El niño comió con cautela al principio. Cada movimiento estaba plagado de vacilaciones, como si esperara que le quitaran la amabilidad. Sostenía el tenedor con fuerza, con los nudillos blancos, como si esperara que fuera la última comida. Sus ojos parpadeaban entre cada bocado y Holt, cautelosos, escépticos, pero a medida que pasaban las horas, algo cambió. Los muros que había construido a su alrededor, las defensas agudizadas por meses de negligencia, empezaron a resquebrajarse. El agarre de los cubiertos se aflojó y los bocados se volvieron menos frenéticos. Empezaba a creer que estaba a salvo, aunque fuera solo por ahora. Holt observó la transformación con silenciosa contemplación. Había pasado su vida dominando el control, manteniendo las emociones a raya, asegurándose de que nada impredecible interfiriera en su mundo cuidadosamente construido. Sin embargo, allí estaba este chico, este niño frágil y desprotegido, poniendo patas arriba todo lo que creía saber sobre sí mismo. Cuando Liam terminó su comida, Holt llamó a profesionales, agentes de bienestar infantil, investigadores privados, para localizar a cualquier familiar superviviente. Tenía conexiones, influencia, recursos que podían descubrir incluso las historias más enterradas. Sin embargo, cada informe, cada llamada telefónica conducía a la misma conclusión. No había parientes. Nadie buscaba a Liam. No había informes de personas desaparecidas. No había padres desesperados que buscaran a su hijo perdido. Estaba solo en el sentido más estricto de la palabra. Las autoridades se ofrecieron a colocarlo en el sistema, citando políticas y procedimientos, pero Holt sabía lo que eso significaba.
Una serie de hogares de acogida, incertidumbre. Más noches frías en lugares desconocidos. Había visto lo suficiente para saber que no todos los niños en el sistema encontraban la seguridad que merecían. No podía permitirlo. La idea de que Liam volviera a lo desconocido le hizo temblar el pecho. No era un hombre sentimental. Había construido su imperio basándose en la lógica, en la búsqueda despiadada del éxito. Pero esto era diferente. No se trataba de un negocio. Era la vida de un niño. Por primera vez en su vida, Holt sintió algo más que su habitual toma de decisiones calculadas. Se sintió protector. Se vio a sí mismo en el niño, la soledad, la lucha por la supervivencia. Había construido su imperio solo. Se había abierto camino hasta la cima con nada más que determinación y una voluntad de hierro. Pero a Liam no le habían dado herramientas, ni oportunidades, ni nadie que lo guiara. Se había visto obligado a sobrevivir en las sombras de un mundo que le había dado la espalda. La comprensión se apoderó de él como una tormenta silenciosa. Holt no era padre. Nunca se había considerado así. Había descartado esa idea hacía mucho tiempo, la había enterrado bajo años de aventuras comerciales y peleas en la sala de juntas. Pero cuando miró a Liam, pequeño, vulnerable, pero aún con una chispa de desafío, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba destinado a ser algo más que un multimillonario. Holt hizo arreglos. Consiguió asesoría legal, exploró opciones de tutela, hizo averiguaciones que nunca antes se le habían pasado por la cabeza. La idea del compromiso, de la responsabilidad, de remodelar su vida para incluir a otra persona alguna vez, le había parecido imposible. Ahora parecía inevitable. Los días se convirtieron en semanas. Holt le proporcionó estabilidad a Liam, refugio, calidez, una rutina. Lo inscribió en la escuela, asegurándose de que tuviera los recursos para aprender, para crecer. Observó desde la distancia, notando los cambios lentos pero innegables en el niño. Liam todavía se estremecía cuando se sobresaltaba. Todavía dudaba antes de aceptar algo que se le daba libremente. Pero hubo momentos, breves, fugaces, en los que la confianza se asomó por las grietas. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Holt encontró a Liam en la biblioteca, sus dedos recorriendo los lomos de los libros. Nunca había visto al chico quedarse mucho tiempo en un sitio, siempre dispuesto a huir, a desaparecer. Pero allí estaba, sin vigilancia, momentáneamente en paz. Holt se quedó en la puerta, sin que nadie lo viera, observando cómo Liam sacaba un libro del estante y pasaba las páginas con cuidado, moviendo los labios en un susurro mientras trazaba las palabras. Algo en Holt se suavizó. El cambio fue sutil, imperceptible para cualquiera que no lo conociera. Pero estaba allí. Holt no estaba seguro de qué tipo de futuro le estaba ofreciendo a Liam. No sabía si era suficiente, si podía ser lo que el chico necesitaba. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que Liam desapareciera de nuevo. No en el sistema, no en las calles, no en el olvido donde nadie recordaría su nombre. Había pasado toda su vida tomando decisiones que moldeaban industrias, que alteraban panoramas financieros. Pero esta era la decisión más importante que había tomado nunca. Y no iba a permitirse fallar. Pasaron las semanas, luego los meses. Holt no solo le ofreció refugio a Liam, sino que le dio estabilidad. Lo inscribió en la escuela, contrató tutores para que lo ayudaran a ponerse al día. Se aseguró de que Liam tuviera ropa que le quedara bien, comidas que estuvieran calientes y una habitación que fuera suya. Al principio, el niño dudó en aceptar estas cosas. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera que se las quitaran en cualquier momento. Pero con el tiempo, a medida que los días se mezclaban con una sensación de normalidad que nunca antes había conocido, Liam comenzó a relajarse en su nueva realidad. La transición no fue inmediata. Los fantasmas del pasado de Liam persistían, susurrando en los momentos de tranquilidad. Todavía se despertaba algunas noches, desorientado, con el corazón palpitando como si esperara que lo expulsaran una vez más. Pero Holt siempre estaba allí, ofreciéndole tranquilidad silenciosa a su manera. Nunca presionó, nunca exigió explicaciones. Simplemente se aseguró de que Liam supiera que estaba a salvo, que este hogar era suyo mientras lo quisiera. Liam, antes silencioso y cauteloso, comenzó a hablar más. Demostró interés por el arte y por diseñar objetos, un talento inesperado
que Holt fomentó. Las paredes de la mansión de Holt, que antes estaba vacía, se fueron llenando poco a poco de dibujos, bocetos coloridos pegados sobre superficies que antes no habían estado en contacto con nada personal. Los grandes salones, que antes parecían estériles e insensibles, ahora llevaban las huellas de la imaginación de un niño. Holt también cambió. Su vida, definida antes por reuniones de negocios y márgenes de ganancia, encontró un nuevo significado en algo más allá de la riqueza. Las llamadas telefónicas de los ejecutivos, los debates en la sala de juntas, las fluctuaciones del mercado de valores, nada de eso se sentía tan urgente ya. Todavía se ocupaba de sus responsabilidades, pero ya no estaba consumido por ellas. Sus prioridades habían cambiado, se habían realineado de maneras que nunca habría previsto. Había pasado décadas construyendo un imperio, pero al salvar a Liam se dio cuenta de que estaba construyendo algo mucho más grande. El mundo todavía lo veía como un multimillonario, un hombre de negocios. La gente todavía se refería a él en los titulares, lo medía por sus éxitos financieros. Pero cuando estaba en casa, cuando estaba con Liam, esas etiquetas no significaban nada. Simplemente era un hombre que había encontrado algo que valía más que toda su riqueza combinada. Una noche, mientras Holt estaba sentado en el porche, mirando a Liam correr por el jardín, algo dentro de él se calmó. El chico se rió, con los brazos extendidos, su energía ilimitada de una manera que antes parecía imposible. El sol se puso bajo, arrojando un resplandor dorado sobre la propiedad, y en ese momento, Holt sintió un calor desconocido que se extendía por su pecho. Liam se dio la vuelta y lo llamó, con el rostro iluminado por la felicidad. Holt se puso de pie, bajó del porche y caminó hacia el niño, sintiéndose más ligero que en años. Estaba en casa. Y por primera vez en su vida, Holt sintió que realmente pertenecía a algo que importaba,